HCI por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente S. Una fórmula muy sencilla y que por lo tanto pues mereció que le hiciéramos un análisis para compararla con la fórmula de Darcy y Weisbach, y con esa comparación llegamos a que el factor de fricción F de la fórmula de Darcy y Weisbach es igual a 8 veces G entre el coeficiente de HCI elevado al cuadrado. Y les comentaba que gracias a la determinación de este valor de la velocidad en un canal, entonces es posible determinar el valor del gasto al multiplicar esa velocidad por el área. El gasto nos quedaría igual entonces al valor del coeficiente C de HCI por el área, por la raíz cuadrada del radio hidráulico, por la pendiente S. Esta fórmula es finalmente la que nos puede servir para calcular el flujo que ocurre en un canal y de esta manera determinar pues, la evaluación del gasto que circula en el canal y evaluar también entonces la disponibilidad de agua que se cuenta en ese canal. Les decía que entonces esta fórmula de HCI ha recibido pues una gran cantidad de investigaciones para determinar el valor de C, el valor del coeficiente C de HCI, que como decíamos en la sesión anterior es una función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa calculada como epsilon entre el radio hidráulico. Y entre las investigaciones, bueno, entre las conclusiones realizadas por algunos investigadores, está lo que les presento a continuación, que son las fórmulas usuales para canales con flujo turbulento. El flujo turbulento en canales es muy importante porque el número de Reynolds resulta muy grande dada la baja viscosidad que tiene el agua. El agua tiene una viscosidad aproximadamente de 1,14 por 10 a la menos 6. Como la viscosidad aparece en el número de Reynolds en el denominador, entonces este valor de 10 a la menos 6 sube al numerador como 10 a la sexta. Entonces, incluso para valores pues relativamente pequeños de la velocidad y del radio hidráulico, multiplicados por 10 a la sexta significa un valor bastante grande del número de Reynolds. Entonces, el flujo en un canal es normalmente de un flujo de tipo turbulento. Y por eso es que, digamos que no les presento en detalle lo que significaría el flujo laminar y el flujo de transición, sino que pues nos vamos directamente al análisis del flujo turbulento, que es el caso del flujo que nos interesa. Y como primer fórmula, una de las fórmulas más importantes que se presenta o que se presentó fue la fórmula de Ganguiletti-Kueter. Esta fórmula de Ganguiletti-Kueter establece que el coeficiente C de la fórmula de HCI se puede calcular como 23 más 1 entre n más 0,00155 entre el valor de la pendiente de la plantilla, entre 1 más 23 más 0,00155 entre S, por el coeficiente de rugosidad n entre el radio hidráulico. Es una fórmula pues compleja, porque tiene varios términos tanto en el numerador como en el denominador. La principal desventaja que tiene la fórmula es que un error pequeño en el valor de este coeficiente n que aparece aquí, o sea, este coeficiente está en función de otro coeficiente, que es el coeficiente n de la fórmula de Ganguiletti-Kueter. Entonces, un error pequeño en este valor de n significa un error pues bastante grande en la determinación del coeficiente C de la fórmula de HCI, porque está en el denominador de una fracción con un numerador unitario. Como los valores de n son bajos,
digamos que un valor de N para el concreto bien acabado, pulido, la N vale 0,011. Para materiales como el vidrio, el latón, el cobre, el valor de N anda alrededor de 0,009. Entonces, como son valores muy pequeños, de centésimas o de milésimas, entonces un error en el valor de N significa un error muy grande en el valor de C. Esta fórmula se utiliza fundamentalmente para canales naturales, en los cuales proporciona resultados satisfactorios. La fórmula pues tuvo una muy buena acogida, se volvió muy popular y sin embargo, bueno, pues prevaleció esa circunstancia de la complejidad de la fórmula y del error que significa en el valor de C un error pequeño en el valor de N. Por esas dos desventajas, el mismo compañero de Kueter en la elaboración de esta fórmula propuso otra, es la fórmula de Kueter, en donde el valor de C se calcula como 100 por la raíz cuadrada del radio hidráulico entre el valor de un coeficiente m más la raíz cuadrada del radio hidráulico. Esta simplificación de la fórmula de Ganguiletti-Kueter, pues dada la mayor sencillez que tiene, resultó una fórmula que se empezó a utilizar con bastante frecuencia, sobre todo en Alemania. Otra fórmula que también fue bien recibida fue la fórmula de Bazin. Esta fórmula establece que el coeficiente C de la fórmula de Chezy es igual con 87 entre 1 más un coeficiente ns entre la raíz cuadrada del radio hidráulico, que también es una fórmula sencilla. Tiene la ventaja de que Bazin se basó en los resultados de muchos otros investigadores y llegó a esta ecuación entonces sumamente apoyada, muy bien fundamentada, y esta fórmula también se empezó a utilizar bastante. Cosseni es un investigador que propuso la determinación del factor de fricción de la fórmula de Darcy y Weisbach para el caso de los conductos cerrados, y a partir de los resultados que obtuvo para estos conductos cerrados, propuso una fórmula para calcular el coeficiente C de la fórmula de Chezy en canales, que es esta que les presento aquí, donde C es igual con 20 veces el logaritmo del tirante hidráulico. Y esa es la primera fórmula en la que se presenta la determinación de este tirante. El tirante hidráulico es el área entre el ancho de la superficie libre, de modo que aquí habría que tener cuidado en el uso de un valor de este tirante hidráulico, porque es el valor de Y entre el ancho del tirante, del área entre el tirante del flujo, más un coeficiente de rugosidad, que es el valor de NC. Estos coeficientes de rugosidad, el valor de N en la fórmula de Ganguiletti-Kueter, N minúscula, el valor de M minúscula que se utiliza en la fórmula de Kueter, el valor de NS que se utiliza en la fórmula de Bazin y el valor de NC que se utiliza en la fórmula de Cosseni, son coeficientes de rugosidad. Esto significa que están en función del tamaño de las asperezas que presenta la superficie del canal y que dependen entonces del tipo de material con el que se esté construyendo el canal. Hay una diferencia muy clara, por ejemplo, entre que si el canal se construye en acabado de concreto, incluso terminado con cuchara, o o el canal de concreto que se termina lanzándolo, es decir, el concreto lanzado,
dejan una cierta textura, una cierta rugosidad que va a estar en contacto con el flujo. Entonces, esa es la rugosidad superficial. Como ven, hay una diferencia muy clara, ¿no?, entre el concreto acabado con cuchara y el concreto lanzado, ¿no? Inclusive el concreto acabado con cuchara o con una llana de metal o una llana de madera, dejan un acabado distinto a la del concreto lanzado, o inclusive distinto también hacia el acabado o el terminado de la superficie en contacto con el agua es de piedra, ¿no? Hay una diferencia muy clara entre la rugosidad que dejan unos y otros materiales. Entonces, a eso se refiere estos valores de NC, NS, M y N. Una de las fórmulas que se volvió mucho más popular que todas las demás es la fórmula de Manning, Strickler y Gaukler. El coeficiente C, de acuerdo con esta fórmula, se calcula como el radio hidráulico elevado a la 1/6 entre el valor de N. N es el coeficiente de rugosidad. Es una fórmula, como se ve, muy sencilla. Es la más sencilla de todas las fórmulas que aparecen aquí. Y por esta razón vamos a realizar un análisis al respecto. Pero antes de ello, quiero comentarles que les acabo de enviar hace unos momentos una tabla que es esta que les muestro en la pantalla. La deben tener en archivos o en materiales de clase. Es una hoja solamente que contiene esta tabla en donde se presentan los valores de los coeficientes de rugosidad para la fórmula de Ganguiletti-Kueter, la fórmula de Kueter, la fórmula de Bazin y la fórmula de Coseni. Bueno, en esta tabla, les presento los valores de los coeficientes de rugosidad que se conocen. Los estudios, como vamos a ver dentro de un momento, se enfocaron un poco más bien a encontrar el coeficiente de rugosidad de la fórmula de Manning, Strickler y Gaukler, este valor de N que aparece aquí, en esta fórmula. Y bueno, ya no se siguieron estudiando los coeficientes de rugosidad en las fórmulas que acabamos de ver. Sin embargo, todavía hay ingenieros que utilizan alguna de estas tablas, sobre todo la de Ganguiletti-Kueter, aunque bueno, también los hay quienes utilizan alguna de las otras, y pues vale la pena que ustedes conozcan la existencia de estas otras fórmulas para que eventualmente, bueno, puedan estar si se presenta el caso, en comunicación con ingenieros que tienen una formación en la que les dan importancia a estas otras fórmulas. Bueno, la fórmula de Manning, Strickler y Gaukler es la más conocida en América, por ejemplo, es prácticamente la única que se utiliza. Se utiliza también prácticamente en toda la Europa continental, aunque se les dan nombres distintos. Se puede comparar con la fórmula de Gaukler, la fórmula de Colebrook y White,
Por ejemplo, si nos fuésemos a la zona de transición entre el flujo laminar y el flujo turbulento, en esa zona de transición, 1 entre la raíz cuadrada del factor de fricción F es igual con el valor de C mayúscula, o sea, el coeficiente de HC, entre la raíz cuadrada de 8 veces G. Este valor es 2 veces el logaritmo de 12 veces el radio hidráulico entre epsilon, más el radio hidráulico, más, perdón, el número de Reynolds por la raíz cuadrada del factor de fricción F, entre 0,6375. Esto es en la zona de transición. Si estuviéramos en la zona de plena turbulencia, entonces la comparación sería con la fórmula de Nicorazze, que es 1 entre la raíz cuadrada del factor de fricción, igual con el coeficiente C de la fórmula de HC, entre la raíz cuadrada de 8 veces G, que sería igual a 2 veces el logaritmo de 12 veces el radio hidráulico entre epsilon. Si esta fórmula la utilizáramos en un papel logarítmico, se aproximaría a una ecuación en la que el factor de fricción F es igual con 8 veces G entre C elevado al cuadrado, que sería igual con K1 por epsilon entre el radio hidráulico elevado a la 1/3. Para utilizarlo en la fórmula, por ejemplo, de Nicorazze, entonces el factor de fricción el valor de C, perdón, de la fórmula de HC se puede ver como un coeficiente K2 que multiplica al radio hidráulico entre epsilon elevado a la 1/6. Porque de esta ecuación tendríamos que determinar la raíz cuadrada. Para despejar el valor de C tendríamos que calcular la raíz cuadrada, dividir el recíproco de esta cantidad por 8 veces G, y entonces llegaríamos a esta ecuación, en la que C es igual a un coeficiente K2 por el radio hidráulico entre epsilon elevado a la 1/6. Se hicieron algunos estudios para determinar el valor de la relación entre este coeficiente K2 y la rugosidad epsilon, y se determinó una ecuación en la que el valor de n es igual con un coeficiente K3 multiplicado por epsilon elevado a la 1/6. Recuerdan que este valor de epsilon es la rugosidad absoluta. Entonces, dependiendo del tipo de material con el que se esté construyendo un canal o en el que esté construido un canal, vamos a tener un valor de esta rugosidad absoluta. Recuerdan que para diferentes materiales, en el primer curso de hidráulica se veían, para el caso de los conductos cerrados, distintos valores de epsilon de acuerdo con el tipo de material en el conducto. Si tomáramos esos valores, entonces podríamos determinar este valor de la N de Manning, Gaukler y Strickler. Strickler, por ejemplo, en 1923 había obtenido la ecuación N igual con 0,0131 por epsilon elevado a la 1/6. Otro investigador, Williamson, encontró que 1 entre la raíz cuadrada del factor de fricción sería igual con C entre la raíz cuadrada de 8 veces G, y esto igual a 0,113 por epsilon entre el radio hidráulico elevado a la 1/3. Y de aquí se determinó un valor para la N, que es igual con 0,0119 epsilon a la 1/6, que es prácticamente el valor que encontró Strickler y que por lo tanto vienen a confirmarse mutuamente. O sea, el resultado obtenido por Williamson confirma los valores obtenidos por Strickler y viceversa.
En estas ecuaciones, epsilon se mide, como ya veíamos en el primer curso hidráulico, en milímetros, y en el caso de algunos canales naturales que están con un fondo, con un cauce, porque también los taludes están hechos con grava, se puede sustituir el tamaño medio del material, 2D75, el tamaño medio del material D75, por este valor de epsilon que aparece aquí. Ecuación que resulta muy conveniente porque una buena cantidad de ríos están construidos con un material no cohesivo, en el cual una granulometría nos puede permitir obtener este diámetro de 75, que sustituiría al valor de epsilon que aparece aquí. La fórmula de Manning, Strickler y Gaukler nos permite calcular entonces el valor de C en función de un coeficiente de rugosidad n, de tal manera que la velocidad se puede calcular como 1 entre n por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente 0 elevado a la 1/2. Esto es que el gasto en un canal se puede calcular con el producto del área por la velocidad, y esto sería igual con el área entre el coeficiente de rugosidad n por el radio hidráulico a la 2/3 y por la pendiente S0 elevado a la 1/2. Es una fórmula que se vuelve pues muy útil, muy fácil de recordar, y bueno, por esta razón se volvió muy popular, como les decía, en América, Europa continental, con excepción de Alemania. Y bueno, pues las investigaciones que se desarrollaron para poder llegar a la fórmula de Manning, Strickler y Gaukler implicaron el trabajo de estos tres investigadores. En las reuniones de investigadores que se realizaron hace muchos años, alrededor de 1785 aproximadamente, se recopilaron las fórmulas que se proponían en estas reuniones. Y bueno, se lleva una memoria de los trabajos presentados en cada uno de estas reuniones. La persona que recopila todos estos trabajos, pues tiene, digamos, un tanto la obligación de revisar los trabajos que se han presentado antes para conocer si hay nuevos resultados respecto de lo que ya ha sido investigado. Y bueno, pues esta persona le asignó la fórmula a Manning, cuando que esta fórmula había sido presentada antes por Gaukler. Y entonces, bueno, pues ahora se trata un poco de corregir ese error que se cometió en aquel entonces, y por eso es que muchos autores de libros están denominando a esta fórmula como la fórmula de Manning, Gaukler y Strickler. Y también se le agregó el reconocimiento a los trabajos que de manera totalmente independiente a los trabajos realizados por Manning, realizó Strickler un poco después. Creo que les dije mal el año, esto es 1875, porque Strickler presentó sus trabajos en 1923, de modo que para reconocer la labor realizada por esos tres investigadores, les he querido también mencionar que esta pues es la fórmula de Manning, Strickler y Gaukler. En varias ocasiones vamos a mencionarla así, aunque de manera genérica la denominación prevalece como fórmula de Manning para muchos ingenieros.
O sea, la mayoría de los ingenieros maneja a esta fórmula como la fórmula de Manning. En Alemania, la fórmula que se utiliza es la fórmula de Kueter, que veíamos hace un momento. Y en el Reino Unido, la fórmula que se utiliza es la fórmula de Ganguillet y Kueter. De hecho, tanto Manning como Strickler quisieron dar un reconocimiento a la labor realizada por Ganguillet y Kueter y le llamaron al coeficiente de rugosidad de su propia fórmula N, digamos que adoptando la notación que había utilizado Ganguillet y Kueter. Utilizan el valor de N y, sin embargo, con el tiempo, nuevamente las deformaciones de uso en el lenguaje llevaron a que la N se denominara la N de Manning, digamos un poco tratando de hacer ver que era el coeficiente que correspondía a la fórmula de Manning, y entonces se le quedó más bien el nombre de la N de Manning en lugar de la N de Ganguillet y Kueter. Obviamente Manning no tuvo nada que ver en ninguno de los errores anteriores. Igualmente los trabajos que él presentó son de bastante valía. No se quiso apropiar de ningún resultado de nadie. Sin embargo, bueno, pues finalmente la fórmula se conoce como la fórmula de Manning de manera más extendida. Entonces estamos con que la fórmula de Manning, por todo lo que hemos comentado hasta ahorita, es una fórmula en la que se aplica para el flujo turbulento. Hay otro autor, Henderson, que publicó un libro de hidráulica de canales en 1965, 6 años después de que se publicara el libro de Bentechow, y ambos, digamos que competían por dar la mejor información que hasta el momento se tenía. Se volvieron entonces libros clásicos de hidráulica de canales. El libro de Henderson es un libro de el flujo en canales, mientras que el libro de Bentechow es un libro de hidráulica de canales abiertos. Entonces, bueno, dado que la sencillez de la fórmula de Manning la ha convertido en la más usada en América, o sea, ya con eso ya nos quedamos incluidos y nos conviene entonces hablar de la fórmula de Manning, pero también dado que se ocupa en otros países, pues eso nos lleva a que le demos más importancia a esta fórmula que a cualquiera de las otras que ya hemos comentado. En esta fórmula se ha encontrado que el valor de n es un valor muy variable, depende de muchos factores, y de hecho la determinación de la n de Manning es determinar la resistencia al flujo, y en la resistencia al flujo en un canal hay una gran cantidad de factores que influyen en este valor. Entre ellos están estos que son la superficie rugosa, a la que varios autores le llaman n índice cero,
Ese es un valor básico de la N, es decir, es el valor que depende del material en el que está construido el canal, exclusivamente en el material en el que está construido el canal. Y por lo tanto es la superficie rugosa, es decir, la superficie en la que está en contacto el agua. Entonces, esto es un factor que influye en el valor de la N, la superficie rugosa. Otro valor que influye en el valor de N es el grado de irregularidad del canal. Ese se refiere a las variaciones en las secciones transversales de los canales, en su perímetro mojado a lo largo de la sección y del eje de longitudinal. Es decir, esta irregularidad que se presenta en el perímetro mojado puede estarse presentando tanto a lo largo del perímetro mojado como a lo largo del canal. A lo largo del canal va cambiando la forma, digamos, del perímetro mojado. A esta N se le ha denominado también la N1. Las variaciones de la sección transversal son otro de los factores que influye en el valor de la N. Esto se entiende mejor en un canal natural, en donde los cambios de la sección transversal son pues con mucha frecuencia a lo largo de todo el canal. A eso se lo denomina un valor de N2 como otro factor que influye en el valor de N. Las obstrucciones es la presencia de objetos contra los cuales el flujo choca. Esto hace que se pierda cierta cantidad de energía de que poseía el flujo. Y entre los objetos con los que puede chocar, pues están los árboles o los troncos de árboles, los desechos de los flujos, los atascamientos de materiales gruesos, que pueden estar incluyendo ramas, piedras, objetos diversos, pero que finalmente son un obstáculo para la corriente y pueden tener eventualmente un impacto bastante significativo. Por ejemplo, en el caso de los ríos que se embovedan en su cruce por las ciudades, normalmente a la entrada del embovedamiento se coloca una rejilla. La rejilla impide el paso de material grueso al interior del embovedamiento. Este material grueso eventualmente dentro del embovedamiento, en donde se pueden presentar velocidades bajas, va a hacer que ese material se deposite y entonces poco a poco se va a ir llenando de ese material hasta que finalmente pueda reducir tanto la sección que ya el embovedamiento ya no esté transportando el gasto total que debe conducir y pueden presentarse entonces algunos problemas. Entonces es necesario colocar una rejilla, es indispensable. Y la rejilla, bueno, pues impone un obstáculo muy importante como una de las obstrucciones más fuertes que se pueden tener en el flujo en un canal. Esta obstrucción está dada por un coeficiente o factor N3. La vegetación, que podríamos designar como un factor de resistencia al flujo N4, la vegetación es muy importante, sobre todo en el caso de los canales naturales. En los canales naturales, bueno, pues crecen diversos vegetales dentro de la sección transversal, mayormente serían pastos, ¿sí? Imaginen una sección transversal en la época de estiaje. Cuando comienza la época de estiaje, entonces empieza a disminuir la cantidad de flujo que conducen los canales naturales y la velocidad con la que es conducido el flujo es cada vez más baja, de tal manera que las semillas que pueden estar siendo transportadas por el flujo se depositan en el fondo y entonces empiezan a crecer de ahí pues diferentes plantas, diferentes tipos de plantas. Algunas plantas tienen más follaje que otras. Entre más follaje exista, pues más obstrucción se le impone al flujo. De tal manera que
Puede haber algunos casos de canales naturales en los que haya una gran cantidad de plantas, de modo que lo que ahí ocurre es que el agua se empantana y se detiene o escurre ya con una velocidad muy baja, ¿no? Entonces la vegetación es uno de los factores más importantes que se presentan en la resistencia al flujo en un canal. Otro factor que influye también de manera importante es el alineamiento del canal, que podríamos aquí designar con una M5. Ahorita les explico la razón de por qué M y por qué 5. En el alineamiento del canal, cuando el canal se traza con curvas muy cerradas, entonces hay una mayor resistencia al flujo que cuando la curva se traza con un ángulo muy abierto, con un ángulo muy grande. O sea, ángulos muy pequeños en el trazo de las curvas propician reducciones importantes en la velocidad del flujo y por lo tanto la resistencia al flujo se incrementa notablemente. En cambio, las curvas muy grandes no tienen este mismo efecto. Normalmente se suele utilizar a este valor de M como un valor de 1 punto y una fracción. O sea, si el alineamiento es con curvas muy grandes, con radios grandes, entonces la M5 tiene un valor de 1. Si por el contrario hay cierto grado de curvaturas, entonces valdría, digamos, 1,5, 1,15. Y si todavía las curvas son más pronunciadas, entonces 1,30. Para determinar la N de Manning, se suele utilizar una fórmula que les he determinado de varios autores. Esta fórmula en la determinación de la N de Manning se presenta en tablas que han sido utilizados por autores como Cowan, al que se refiere Bente Chow, en las páginas aproximadamente 106 a 109, en su edición de 1985. Otro autor es el Servicio de Conservación de Suelos. La referencia fue tomada en este caso por Richard H. French. Las páginas son aproximadamente de la 120 a la 126. El texto que les cito aquí es de la edición de 1988. Y otro autor es B. Kohler. La referencia está hecha por Humberto Gardea, en la página 32, en la edición de su libro de hidráulica de canales de 1999. Estos métodos se pueden ajustar a una ecuación única para determinar el valor de la N de Manning. La N es igual con N0 más N1 más N2 más N3 más N4, y la suma de estos valores de los coeficientes de N se multiplica por M5. M5 es el valor de la M que se recibe por el alineamiento que tiene el canal. Bueno, hay un trabajo extra clase que deben entregarme. Que se debe realizar en relación al coeficiente N de Manning
y a esas fórmulas que les acabo de comentar. Bueno, esto que les estoy diciendo no es cierto, no tengo ningún trabajo esta clase que deban entregarme sobre este resultado que acabamos de obtener. Así que digamos que se salvaron de él. Pero bueno, la idea es que tanto COGUA como el Servicio de Conservación de Suelos y como BCOLAR presentan tablas en las que proponen valores de N0, N1, N2, N3 y N4. La idea es que ustedes pudieran revisar esas tablas y poder llegar a la conclusión de que estos coeficientes de N están dados de manera más detallada, de manera más precisa, por lo tanto, en el caso del Servicio de Conservación de Suelos. Las fórmulas finalmente se pueden todas establecer en los términos en los que aparece esta ecuación que les presento aquí. Y para la determinación de los valores de N0, N1, N2, N3 y N4, pues depende un poco del grado de experiencia que se tenga. Cuando se tiene menos experiencia, se requiere de una mayor precisión en los datos que corresponden a estos valores para poder elegir el que sea más apropiado para el tipo de canal que se esté estudiando. Para poder estudiar un canal hay que hacer un levantamiento. El levantamiento debe incluir el tipo de superficie que se está presentando en el canal, si es de tierra, por ejemplo, si es de grava, etcétera. Se debe especificar perfectamente bien, incluso se debe presentar una granulometría para que se pueda determinar la composición de que está hecho el material. Cuando hablamos de un cierto grado de irregularidad de canales, el libro bueno, más bien la fórmula propuesta por el Servicio de Conservación de Suelos señala que el efecto de la irregularidad se puede medir como bajo, medio y alto. Entonces, para poder identificar en cuál de estos grados se presenta la irregularidad en el canal, pues habría que tener una descripción muy detallada de cómo está el canal a lo largo del tramo que se está estudiando. Solamente así podríamos entonces hacer una estimación más precisa de cómo está afectando este grado de irregularidad al canal. Lo mismo pasa con las variaciones de la sección transversal, o sea, qué tanto están cambiando. Si cambia, por ejemplo, de una forma parabólica a una forma trapezoidal, pues es un cambio radical, ¿no? O sea, es un cambio muy importante. Y si este cambio se está presentando de una sección muy próxima a la que sigue, entonces todavía el grado de afectación es más fuerte. Lo mismo en el caso de las obstrucciones, en el caso de la vegetación y desde luego en el caso del alineamiento. Debemos tener un levantamiento muy preciso de todas estas características para poder entonces aplicar esta fórmula y determinar el valor de la n de Manning y entonces estar en posibilidades ya de aplicar la fórmula de Manning y calcular la velocidad o el gasto según en lo que estemos interesados.
Bueno, los libros de hidráulica de canales que hemos comentado tienen recomendaciones diversas para la determinación del coeficiente n de la fórmula de Manning. Una de ellas tiene que ver con una tabla propuesta por Bente Chow en 1959, en la que está agrupando a los canales en 4 grandes tipos. El tipo A, que es el primero de su clasificación, son los canales cerrados que funcionan parcialmente llenos. La clasificación en el tipo B son los canales fabricados o fabricados. Los canales de tipo C son los canales excavados o dragados, y los canales de tipo D son los canales naturales, arroyos y ríos. Esos son los 4 grandes tipos de canal. Y lo que propone Bente Chow es una tabla para identificar el valor de la n de Manning de acuerdo con las características del canal de que se trate. Les he enviado una hoja que contiene parcialmente una tabla. Esta está, bueno, es un archivo, es una hoja, que es esta que les estoy mostrando ahí en la pantalla. Sí, si la localizan, por favor, en los materiales o en archivos. ¿Sí ya la tienen? En materiales de clase debe estar. Es solamente para que coincidamos en lo que se refiere al manejo de la tabla. Sí, Inge, ya lo encontré. ¿Ya? Ah, ok. Todos los demás supongo que también están en la misma circunstancia, ¿no? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, miren, está sacada de un modo medio raro, porque en el lado derecho hay una parte de la tabla que más o menos a la mitad de ella está descrito el tipo de canal. Como pueden ver, es una C, es el tipo de canales C, canales excavados o dragados. Y entonces se empieza con un inciso A, que se refiere al material que es tierra, y luego la descripción del canal es recto y uniforme. O sea, como se trata de un canal excavado, entonces
un tipo 1 es que esté limpio y terminado recientemente. En ese caso, el valor de la n va a tener tres valores que se pueden apreciar en el lado derecho de la hoja. En la parte superior viene la descripción de cada una de las columnas para el valor de la n, que es el mínimo, normal y máximo. En el canal excavado en tierra recto y uniforme, limpio y terminado recientemente, se puede leer solamente la primera columna. En esta tabla, en esta copia que les he enviado. Así que estaríamos leyendo el valor mínimo, que es de 0,016. Si el canal excavado en tierra recto y uniforme es un canal limpio pero con cierto uso, entonces se propone un valor mínimo de 0,018. Si el canal sigue siendo de tierra recto y uniforme, pero ahora con grava, con sección uniforme y limpio, entonces el valor de la n es de 0,022. Si el canal es de tierra recto y uniforme, pero ahora con musgo corto y poca hierba, entonces también el valor mínimo es de 0,022. Entonces me voy a pasar al lado izquierdo, en donde se alcanza a leer canales o fabricados. Son canales revestidos o fabricados. Digamos que son los canales que nos interesa a nosotros construir. Entonces, en la primera parte aparece un tipo de material que le llama el autor B1, es, es metal, el B1 es metal. El inciso A es una superficie de acero liso que puede estar en un primer apartado sin pintar, acero liso sin pintar. El valor de la n mínimo es de 0,011. El valor de la n normal es de 0,012 y el valor máximo de la n es de 0,014. En el número 2, o sea, el material es metal, es una superficie de acero liso, y en el 2 es pintado. O sea, si se pinta, entonces el valor de la n es de 0,012 en el mínimo, 0,013 en el normal y 0,017 en el máximo. Si el metal es un metal corrugado, que ahora se ha estado usando mucho, entonces el valor de la n es de 0,021 en el mínimo, 0,025 en el normal y 0,030 en el máximo. Esos tres valores que nos están dando mínimo, normal y máximo son un poco para que nosotros podamos especificar el grado de dificultades que tiene el flujo para circular dentro del canal. Si digamos el canal es rugado pero nuevo, entonces pues 0,021 es el valor más adecuado, ¿no? En cambio, si ya tiene cierto uso y ya hay ciertos depósitos, o las paredes ya están desgastadas, o hay incrustaciones en las paredes, entonces, bueno, pues uno normal tendría que ser más grande que el mínimo, 0,025 por ejemplo. Y si de plano hay demasiadas incrustaciones y estas ya muy sobresalientes, entonces, pues un valor de 0,030.
Después, dentro de estos, siguen los materiales de tipo B2, que son los no metales. El primero de ellos es el inciso A, es cemento. Y dentro de cemento puede estar limpio en la superficie. ¿Sí? Si está limpio en la superficie, entonces la N vale 0,010 en el mínimo, 0,011 en el normal y 0,013 en el máximo. Si es cemento pero aplicado en un mortero, entonces el valor de la N es de 0,011, 0,013 y 0,015. Me voy a bajar bastante para llegar a un renglón que tiene 4 letras, es RETO. ¿Sí lo ven? RETO es la terminación de concreto. Bueno, si el concreto está terminado con cuchara, en el 1, terminado con cuchara, entonces el valor de la N es de 0,011. El normal es de 0,013 y el máximo de 0,015. En un concreto terminado con cuchara, conviene utilizar el valor de la N de 0,013, que es el valor normal. Concreto terminado con cuchara. Si está terminado con una lechada, entonces la N se incrementa a 0,013 en el mínimo, 0,015 en el normal y 0,016. La lechada es un poco un material que se utiliza para poder darle una mayor resistencia al piso o a las paredes que tienen este acabado. Y normalmente el acabado que reflejan es un acabado un poco más rugoso que el terminado con cuchara, el terminado simplemente con cuchara. Si el canal es de concreto, pero terminado con grava en el fondo, entonces la N se incrementa en el mínimo a 0,015, en el normal a 0,017 y en el máximo a 0,020. Incluso podríamos ver otro esfuerzo que les pido es que puedan encontrar una terminación en esta misma columna que dice de concreto. Antes de este está roca excavada irregular. Después ya sigue de concreto terminado. Con lechada en los costados, es el tipo de canal. Fondo de concreto terminado con lechada en los costados. El primero sería de piedra acomodada en mortero. La piedra acomodada en mortero nos da un valor de la N mínimo de 0,015, normal de 0,017 y máximo de 0,020. Si la piedra es volcada en el mortero, o sea, no está acomodada, sino simplemente volcada en el mortero, entonces la N se incrementa a 0,017 en el mínimo, 0,020 en el normal y 0,024 en el máximo.
Bueno, esto es para que tengan una idea de cómo está construida. Digo, espero que haya yo conseguido que se entienda cómo está elaborada la tabla, cómo pueden conseguir un valor de la N de acuerdo con el tipo de material con el que esté construido el canal. Y me voy a permitir leerles, este ya no lo tienen ahí en la hoja, es nada más un poco para que comparen con los valores que les acabo de dar. Por ejemplo, en el caso de los cursos naturales, que son el último tipo de canal que se maneja en esta clasificación propuesta por Ventechou, en cursos naturales, cuando se trata de cursos en planicie, por ejemplo, podríamos tener en un tipo 1 que el canal está limpio, recto, con un nivel lleno, sin fallas o pozos profundos. Es limpio, recto, el nivel está lleno, si el canal está lleno, no tiene fallas el canal, ni tampoco tiene pozos profundos. Esos pozos profundos se refieren a que el fondo del canal eventualmente puede tener una bajada importante y después nuevamente una subida. Eso genera en el fondo del canal un pozo. Y bueno, los pozos implican una cierta resistencia adicional. Entonces, si está limpio, recto, con nivel lleno, sin fallas o pozos profundos, la N mínima es de 0,025. La N normal es de 0,030 y el valor máximo es de 0,033. Entonces, la descripción es, creo que suficientemente clara como para poder compararla con un problema que eventualmente se les pudiera presentar. Tienen que checar, entonces, en el levantamiento que hagan en el canal, una descripción y luego compararla con la descripción que se hace en esta tabla. Por ejemplo, si es nuevamente un curso en planicie, una descripción podría ser esta. Miren, tramos con muchos pastos, pozos profundos o recorridos de la crecida de las avenidas con mucha madera y arbustos bajos. En este caso, el valor de la N es de 0,075. Vean el tamaño de la N, 0,075, 0,100 y 0,150. O sea, es 10 veces más grande esta resistencia al flujo que la que veíamos para el caso del canal revestido en concreto. Otra descripción es los cursos en montaña. Los anteriores eran en planicie, pero ahora un ejemplo de cursos en montaña sería, en una descripción de entrada, es sin vegetación en el canal, laderas, o sea, márgenes con pendientes usualmente pronunciadas, árboles y arbustos a lo largo de las márgenes, sumergidos para niveles altos. O sea, la vegetación está sumergida para niveles altos. Puede haber dos casos. Un caso es que el fondo sea de grava o cantos rodados y algunas rocas. Entonces, la N en este caso sería de 0,030 en el mínimo, 0,040 en el normal y 0,050 en el máximo. Si se trata de ríos, esto es con un ancho superior a 30 metros, un ancho de la superficie libre superior a 30 metros,
Entonces estamos hablando de ríos. Los ríos se pueden presentar con estos anchos en una planicie, sobre todo cuando es época de crecidas, o sea, cuando es la época de lluvias y el río lleva una gran cantidad de flujo. Podríamos tener una descripción de tanta resistencia como esta que les voy a señalar. Cuando se tiene la planicie crecida, pero en árboles, entonces un primer caso podría ser que se trate de sauces, o sea, el tipo de vegetación son sauces, árboles sauces, densos, en el verano y rectos. Cuando se presentan ese tipo de vegetación, entonces la N vale 0,110 en el mínimo, 0,150 en el normal y 0,200 en el máximo, que como ven es la resistencia más grande que se pueda presentar en los canales. Bueno, esa es una descripción de la tabla que les he enviado. Insisto, la tabla la pueden encontrar en el libro de Bente Chou, la pueden encontrar en el libro de F.M. Henderson, la pueden encontrar en el libro de French y la pueden encontrar también en el libro del ingeniero Sotelo. Esta tabla a la que me he estado refiriendo la pueden encontrar en cualquiera de estos libros. El ingeniero Gardea, por ejemplo, no la incluye en su libro. Bueno, entonces esta es una manera muy importante, una manera muy fácil de poder identificar el valor de la N de Manning para un canal determinado. Una segunda manera tiene que ver con una propuesta que hizo Bente Chou en su libro editado en 1959, que consiste en presentar una serie de fotografías de los canales, tanto artificiales como naturales, y en los cuales está identificado el valor de la N que le corresponde a ese canal. Entonces, a manera de ejemplo de lo que serían este método para determinar el valor de la N mediante fotografías, les he enviado una fotografía solamente de una de las páginas del libro de Bente Chou, que es esta. La encuentran ahí en archivos o en materiales de clase. Es una sola hoja. ¿Sí? En el libro de Bente Chou, el número de páginas con fotografías de 3 en 3 es 3, 5, 7. Son 8 páginas en las cuales hay 3 fotografías en cada una de ellas. La primera de las fotografías, la primera de las páginas que les acabo de comentar es esta que les estaba yo mostrando, que les vuelvo a mostrar ahorita. ¿Ya identificaron el archivo? Insisto, es una sola hoja.
que presenta estas fotografías que les estoy mostrando aquí en pantalla. ¿Sí? ¿Ya la tienen? Sí, Inge, ya está aquí igual en archivos. Ok. Bueno, espero que los demás también. Como pueden ver, se trata de una primera fotografía. A lo mejor la copia no es la mejor que podíamos tener. En el original se puede apreciar muy bien cómo este es un tramo de canal recto, como se puede apreciar. Que está construido con losas de concreto. Con cemento pulido. Se puede apreciar así en lo que se alcanza a ver de la sección transversal. Solamente hay una parte que es en los márgenes, donde se alcanza a apreciar cómo está hecho el concreto. Y ahí se puede ver que el concreto es un concreto pulido. Incluso las juntas entre las losas de concreto prácticamente no se perciben, lo cual significa que están muy bien hechas, que están muy bien acabadas. Bueno, para este caso, el valor de la n es de 0,012. Luego, en la siguiente fotografía, se muestra un canal que tiene varias curvas más o menos cerradas, como se puede apreciar. Se muestra un poco también cómo está el material con el que está construido el canal. Nuevamente son losas de concreto. El acabado no es tan fino como el anterior, incluso se notan las separaciones entre losa y losa. Además de las curvas hay esas separaciones y por lo tanto la n de Manning es de 0,014. Hay una tercera fotografía, la última de esta hoja que les envié en archivos, en la que se puede notar cómo el concreto, aunque es recto, no está tan bien acabado. Se puede notar cómo incluso una parte del pasto que crece a los lados está abarcando una parte de la sección en los márgenes. O sea, tiene una cierta cantidad de cobertura vegetal. Hay depósitos, los mismos que se desprenden de las cercanías de la vegetación en las orillas. Y el valor de n en este caso es de 0,016. Entonces, insisto, en este caso del procedimiento de las fotografías, lo que debe hacerse es tomar una fotografía del cauce que estén estudiando, del río que estén estudiando, y luego compararlo con las fotografías que se presentan en el libro de Bentechow, pero también en el libro de French. En el libro de French, algunas de las fotografías no son tan, bueno, no están tan
tan visibles, o sea, la copia sale muy, muy borrosa. Pero les puedo mostrar aquí en pantalla. A ver, es aquí, es esta página. ¿La alcanzan a ver? Ustedes me dicen si quieren que aleje o acerque el libro, o lo suba o lo baje para que lo puedan ver mejor. ¿Podría subirlo un poco? Ajá. Por- ¿Así está bien? eh, sí, así está bien. Entonces, como pueden ver, es un río, un cauce natural, que tiene un fondo a base de cantos rodados, que se pueden apreciar en la fotografía, son lisos. Esto es, no tienen tantas aristas. Se puede notar también algunas piedras más grandes que los cantos rodados. Es una fotografía tomada aguas abajo y aguas arriba de la sección de interés. O sea, de hecho son dos fotografías. En la parte, en la parte superior, ¿ven la parte superior? Sí, sí se La ve. página. Bueno, en la parte de arriba hay un par de líneas que están identificando em, dónde terminan las márgenes del río. Y se puede ver que hay pues un cierto paralelismo en las líneas, sobre todo en la primera parte del recorrido, y luego hay algunas irregularidades que nos señalarían que hay cambios importantes en la forma de la sección transversal. Y luego en la parte de abajo, inmediatamente abajo de estas dos líneas, que nos muestran, digamos, un plano visto en planta de lo que sería las márgenes del río. Y luego en la siguiente parte se ve el levantamiento que se hizo de las secciones transversales. Las secciones transversales se identifican en la planta anterior. Ahí están señaladas las líneas que indican en dónde se tomaron las secciones transversales. Y se puede ver entonces cómo es la geometría que tienen las secciones transversales. El grado de irregularidad, la forma en la que se cambia el fondo del canal, etcétera. Y luego las siguientes fotografías son las fotografías del, del canal. Voy a retirar el libro para comentarles que en la página anterior a esta, donde se están mostrando las fotografías, se menciona la fecha en la que se hizo el levantamiento, se menciona el tamaño que tiene la cuenca de drenaje de este tramo de que tiene el río. Es una área de drenaje de 16,000 kilómetros cuadrados. El gasto que se presenta en el río
en la época en la que se hizo el levantamiento es de 38,2 metros cúbicos por segundo, y el valor que se estimó para el canal es de 0,032. Después se da una descripción del canal. Son fondo y bordos consistentes de cantos rodados de 10 a 25 centímetros de diámetro, con un diámetro medio de 15 centímetros, unas cuantas piedras grandes, cuando mucho de 46 centímetros de diámetro. Y luego se dan los datos de levantamiento de cada una de las secciones que les mostré hace un momento, para las cuales se dan el valor del área, el ancho de la superficie libre, el tirante medio, el radio hidráulico, y se dan los valores de la velocidad media. Se especifica la distancia entre las secciones y se proporciona también la diferencia de los niveles en la superficie libre del agua entre las secciones. Entonces, toda esta información sirvió para poder determinar el valor de la N, que en este caso fue de 0,032. Entonces, nuevamente la idea sería que ustedes tuvieran una fotografía del canal que les esté interesando y venir y compararla con las fotografías que tiene el libro de Bentechow o este libro de French, y de acuerdo con la igualdad que puedan encontrar con alguna de las fotografías, entonces tomar la N de Manning, que ahí se recomienda. En el libro de French hay 12 páginas que están dedicadas a mostrar las fotografías de diferentes ríos y los valores de la N que corresponden a cada uno de esos ríos. Entonces, para redondear un poco lo que les he comentado hasta ahorita, es que hay un método que proponen 3 autores: Cowan, según Bentechow; el Servicio de Conservación de Suelos, según el libro de Richard H. French; y B. Collard, según el libro del ingeniero Gardea. Este método consiste en determinar la N de Manning como la suma de los valores que le hemos llamado N, la N0, la N1, la N2, la N3 y la N4, que se multiplican. Esta suma de esos valores se multiplica por el valor del alineamiento en el grado de afectación que pueda presentar. 1 si no importa mucho, 1,15 si es un grado de afectación medio, y si es un grado de afectación importante, entonces 1,30. Ese sería un procedimiento. Habría que tener los libros de cada uno de los diferentes autores que les he mencionado ahorita para poder aplicar esta fórmula al caso que se pudiera presentar en su
en su experiencia profesional o en su actividad profesional. Si llegaran a tener el caso de tener que calcular un valor de la n, entonces habría que levantar la información para poder aplicar cualquiera de los métodos que les acabo de comentar, ¿no? COWAN, Servicio de Conservación de Suelos, y del ingeniero Gardea. Ese sería un primer procedimiento. Un segundo procedimiento sería identificar y detallar las características que tiene el canal que estén estudiando, y entonces acudir a la tabla de valores de n del libro de Bentechow o libro de French, y de ahí, de esa tabla, determinar el valor de la n que le corresponda según el tipo de canal que estén estudiando y de acuerdo a las características que ese canal presente. ¿Sí? Ese sería un segundo procedimiento. Un tercer procedimiento sería tomar una fotografía del canal que les interesa y compararlo con las fotografías del libro de Bentechow o con las fotografías del libro de French, encontrar la fotografía que se le parezca más al caso que estén estudiando y de acuerdo con ese determinar qué valor de n es el recomendable. El estimar el valor de la n, como les decía hace un momento, es estimar la resistencia al flujo que puede presentar un canal. Y esto es de vital importancia, ¿no? O sea, en la medida en que el valor de la n sea más preciso, en esa medida vamos a tener mejores valores del gasto o de la velocidad que puede ocurrir en ese canal. Errores en la determinación de este valor de n por descuido, por tener datos incompletos, pueden ocasionar lecturas del gasto que pueden ser o muy grandes, en cuyo caso parecería ser que tenemos más agua de la que realmente existe y que pudiéramos pensar en tener aprovechamientos que finalmente no se van a dar porque no era cierto el valor del gasto que se estimó. Y esto le puede dar al traste pues a un proyecto. Peor aún si se construye y finalmente se llega a la conclusión de que no había el agua que se esperaba que hubiera. O bien que se estuviera estimando en menos y que entonces se desecharan proyectos porque la estimación del gasto resultó que era menor de la que podría proporcionar el apoyo a ese nuevo aprovechamiento. Y entonces, bueno, pues se perdería la oportunidad de tener un proyecto que pudiera beneficiar a una región determinada. Entonces, determinar el valor de la n de Manning es fundamental, es importantísimo que podamos tener un buen valor. Y por esta razón, pues se recomienda que pudieran aplicarse los tres procedimientos. O sea, aplicar la determinación de la n de Manning siguiendo los tres caminos que acabamos de señalar y encontrar, una vez que se hayan terminado los estudios, digamos, si hay dos de los tres valores que se parecen más, pues entonces ahí tendríamos una respuesta, ¿no? Ahí tendríamos un valor que podríamos usar casi sin grado de error, casi sin margen de error. El tener esta capacidad de determinar la n de Manning se vuelve entonces muy importante, tan importante que las áreas de gobierno o de las grandes empresas constructoras o de proyecto en el mundo que se dedican a este tipo de aprovechamientos de agua
tienen personas que son capacitadas durante un periodo no menor de un mes. Es decir, las personas se capacitan en la determinación de la N de Manning en periodos no menores de un mes, lo cual les da la posibilidad de que la mayoría de su personal pueda determinar el valor de la N con un buen grado de exactitud. Y de esta manera entonces, pues poder tener cálculos de gastos que son cercanos a la realidad. Esto se vuelve entonces, como les decía, muy importante por todo lo que les he señalado. La cuestión es esta: como obviamente nosotros no tenemos un mes para poder dedicarlo exclusivamente a la determinación del valor de n, porque hay un programa que cumplir, y el programa pues está bastante más extenso de lo que, del tiempo que tenemos disponible. Es decir, apenas nos da tiempo de terminar el total del programa. Entonces, pues no tendríamos más tiempo que dedicarle a la determinación de la N de Manning que lo que podemos hacer en esta clase, en esta sesión. Así que en adelante, lo que vamos a hacer para ilustrar los problemas que se pueden resolver o que se deben resolver en la hidráulica de canales, pues normalmente el valor de la N de Manning ya va a estar proporcionado. Ya se nos va a dar ese valor de la N de Manning. Los problemas que les deje para los exámenes, también normalmente les voy a dar el valor de la N de Manning, dado que pues, no tendríamos ese tiempo y esa capacidad que podría tenerse para poder estimar el valor de la N por su propia cuenta. Así que entonces, yo espero que con lo que les he platicado haya quedado suficientemente clara la importancia de determinar un buen valor de la N de Manning, ¿sí? Que haya esa claridad en la importancia que tiene determinar el valor de la N de Manning, que conozcan los procedimientos que existen para determinar el valor de la N de Manning y que, bueno, pues eventualmente puedan ustedes aprovechar de una mejor manera el curso de capacitación que se les pudiera proporcionar, o si no, al menos tener el cuidado de aplicar, pues así que a rajatabla, los 3 métodos para determinar la N de Manning y después llegar a una conclusión sobre cuál sería el valor correcto a utilizar en un problema determinado. Las fotografías, como son, ya les he comentado, varias páginas de los libros de Ben Techow y de French. Pues bueno, eso los tendrían ustedes que consultar directamente en estos libros. No les puedo enviar el archivo de todos ellos, como tampoco les puedo enviar el archivo completo de la tabla de valores de la N para los diferentes tipos de canales, que también son pues varias páginas. Son por lo menos 5 páginas de las que contienen la tabla para determinar los valores de la N de Manning. Entonces tendrían ustedes que acudir a estos libros. Insisto, es el libro de Ben Techow, el libro de Henderson, el libro de French y el libro del ingeniero Sotelo, donde aparecen por lo menos la tabla. El libro de ingeniero Sotelo no tiene fotografías, solamente el libro de French y el libro de Ben Techow. Bueno, ¿cómo ven? ¿Sí les queda suficientemente claro la discusión acerca del tema de la N de Manning? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejar entonces la sesión del día de hoy aquí en este punto.
Y en la próxima vamos a empezar con el cálculo del flujo uniforme, ya aplicando esto de la n de Manning de la forma que les he comentado. Sí, está bien. Está bien. Así que entonces, pues aquí dejaríamos la sesión del día de hoy. Vale, muchas gracias, ingeniero. Que tenga buen- Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, que Gracias, les vaya ingeniero. muy bien. Que tengan un buen día el resto. Hasta luego, ingeniero.